Ah, la sobremesa. Voy a comenzar contándoles que los cumpleaños o fiestas de fin de curso, tanto profesional como universitario, los bautizos, las bodas, las comuniones, las reuniones de compañeros de trabajo a fin de año y antes del verano suelen tener lugar en un restaurante o en un bar. ¿En qué se diferencia un restaurante de un bar? Bueno, es una categoría meramente jerárquica. El restaurante tiene un chef, el bar es el al que todos vamos a tomar un café por las mañanas, a leer el periódico, a encontrarnos con los vecinos por la tarde, y el restaurante es un lugar a donde hay un chef que tiene una carta particular con su menú que le distingue de los otros. Bueno, quería hablarles de la sobremesa, ¿no? ¿Y qué es la sobremesa? La sobremesa es ese momento tenso en el que una mexicana, incluso alguien de América en general, de Canadá, de Estados Unidos, de Guatemala, de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, y Sudamérica, Colombia, Perú, etc., uno no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué es la sobremesa? Bueno, primero tengo que contar primero cómo transcurre la llegada a la cena en un bar. Bueno, normalmente hay una mesa larga que ha sido por teléfono reservada por alguno de los organizadores, y una mesa en donde hay alrededor de entre 10 y 20 asientos. Uno cuando ya dices, oye, está pasando la hora, me canso, me duele la espalda, lo que sea, pues no sé, como que pones tu bolso, ¿no? Tu chalina, tu chal, lo que sea, en un asiento. Pues elige bien el asiento porque con ese ya te vas a quedar toda la noche. Bueno, luego viene el pedido, ¿no? Pide el camarero, ya entre toda esa algarabía que es de la gente que se miran los unos a los otros, los que tienen a los lados, y empiezan a conversar, y el camarero hasta 2, 3 y 4 veces tiene que hacer casi como señales, ¿no? Así con el cuerpo para decir, por favor, que voy a pedir, ¿no? Muchas veces se le dice, por favor, vuelva más tarde, ven más tarde, danos un poco de tiempo más porque no hemos visto la carta, ¿no? Porque no se les habla de usted. Y cuando finalmente llega el camarero, que normalmente en México, en mi época, tiene un sistema que sigue las agujas del reloj, ¿no? Para que en la mesa el comensal que está en la otra punta de la mesa, digamos, presidiendo, en la mesa es el número 12, luego el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y así haya 24, bueno, pues él se toma nota, ¿no? Primero tal, luego cual, de manera que cuando viene la comida, él no tiene que preguntar, él va directamente a la persona y por la izquierda de la persona, digamos, por la izquierda de mí, viene y ¡plam!, ¿no? Me coloca mi plato. Bueno, pues no, eso no ocurre, porque en el momento de pedir, pues todo el mundo ha aleatoriamente solicitado lo que quería, y cuando llega el camarero, que suele ser un momento de mucha conversación, 20 personas, por lo menos hay 7 conversaciones, suponiendo que hay 3 personas en cada conversación. Cuando no, hay 10. Bien, el camarero intenta así como, ¿para quién es este plato? ¿Para quién es este plato? ¿Para quién es este plato? ¿No? Y bueno, pues así, poco a poco cada uno va recibiendo sus alimentos. A lo mejor transcurre media hora entre el primero que pide y el último, que suele, oye, que se han olvidado de mí, por favor, ¿dónde está mi plato? ¿Pero usted qué ha pedido? No, yo es que he pedido pebre. Ah, no lo tengo. En fin, bueno, un lío. Total, ¿qué es la sobremesa? Después de que hemos terminado ya de comer, de degustar los alimentos, normalmente con vino tinto o blanco, casi nunca rosado. Vino para las carnes, blanco para los pescados. La sobremesa es el momento en el que se piden los cafés, los postres,
Y normalmente se suelen pedir carajillos, es decir, es un café que está ligeramente tocado con ron negrita, perdón, no quiero decir marcas, ron, brandy o whisky. Después de eso vienen los combinados, ¿no? O los chupitos, whisky, normalmente whisky, tequila. Últimamente está de moda el Jägermeister, un licor, ya he dicho otra marca. O la gente pide combinados como el gin tonic, el clásico cubata, que le llaman aquí al Cuba Libre, ron con Coca-Cola. Y los que no pueden beber se piden café, té, agua, un refresco. No hay muchos refrescos, solamente hay de naranja y de limón y para de contar. Últimamente ginger ale que se ha puesto de moda, pero es que las modas ya he visto yo que aquí pasan muy rápido, ¿no? Bien, esa es la sobremesa. Y tú estás sentado entre dos personas y delante de otras tres que a lo mejor no conoces muy bien o no conoces de nada, pero esa noche va a ser la noche de tu vida con ellos. Eso los va a volver amigos para siempre, como la canción. ¿Por qué? Porque no tienes opción, no te puedes mover, no puedes cambiar de silla, no está permitido, no está dentro de las costumbres, así que amigos para siempre. ¿Que sabes de lo que están hablando? Mucho mejor. ¿Que no sabes? Pues dedícate simplemente a decir que sí o a decir que no, según veas cómo va la marea, ¿no? Si eres un líder de opinión, entonces te conviertes en la estrella porque tus opiniones son las que escuchan las personas que tienes a tu lado. Esos 5, esos 3 que tienes delante y esos 2 que están a tu lado. A lo mejor otros 2 más, ¿no? Y cuando todo eso se ha agotado ya, comienzan las despedidas, ¿no? Ya ve, los camareros están ya haciendo mucho ruido, recogiendo las sillas. Además es que las estiran con ruido, mueven las mesas, empiezan a pasar el mocho o trapeador, como le llamamos en México, empiezan a limpiar el ruido, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya es hora de irnos, ¿no? Nos vamos despidiendo, vámonos despidiendo. Ay, qué peligro ese vámonos despidiendo, qué peligro. Qué peligro porque si es invierno, la gente se pone de pie, ¿vale? Para que los camareros puedan recoger la mesa con todo lo que implica el ruido de cubiertos, tenedores, botellas vacías, los manteles, todo ese ruido. Uno se pone de pie y empieza a conversar con cada uno de los 20 con los que no ha sido posible conversar. Y si es verano se hace en la calle, lo cual ha traído serias consecuencias para la restauración o para la gente que se dedica a los restaurantes y a los bares, porque la gente se queja, la gente que vive en esa calle o arriba del restaurante se queja, ¿no? Entonces hay zonas que están denominadas como SAZ, zona protegida de los ruidos, ¿no? Perdón, SAZ, creo que he metido la pata. Bueno, una zona protegida de los ruidos, no me acuerdo cuáles son las iniciales. En fin, la primera vez que yo fui convidada a las primeras veces yo no entendía, ¿vale? Y como en México se queda, pues no sé, a las 7 de la tarde y se despide uno a las 11, ¿no? Más tardar, pues aquí se queda a las 9, 9:30, se empieza a cenar a las 10, 10:30 y la gente comienza a despedirse a las 11, a las 12 o a las 12:30, pero para seguir en otro local, y los que se quieren ir, pues se tienen que despedir uno por uno y tienes que preguntarles cómo están sus papás, sus hermanos, cómo les ha ido en el último mes, cuáles son sus proyectos, vamos, o sea, mostrarte interesada o interesado, ¿no? en lo que les pasa en su vida. ¿Y quiénes son los últimos en despedirse? Y esta es una cuestión antropológica, sociológica y de la psicología social relacional. Pero los últimos que quedan son el más pesado y el más querido, que es el que más resiste y el que más escucha a los demás. Cuídate bien de no ser el más pesado y entrénate para ser el más resistente. Si eres mexicana, si eres mexicano o si eres sudamericano, escucha mis consejos y no te despidas cuando dicen adiós, te levantes y te vayas,
porque entonces todos van a decir a tus espaldas, pero vamos, pero qué grosero, o sea, ¿cómo se va, no? Decimos adiós, es que no le hemos caído bien, es que no se encuentra bien, es que se siente superior a nosotros. Esto es, pues, un consejo para aprender a resistir en la sobremesa, ese lugar en el que estás encajonado, no te puedes mover durante a lo mejor 3 o 4 horas y aún hay que resistir 1 hora más para los adioses. Y si te ha gustado, por favor suscríbete a mi canal, que seguiré contándote secretos, confesiones de mi vida durante estos 33 años en Valencia, siendo mexicana.